Hola, 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 bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast Autismo que es incondicional. El tema de hoy es el autodiagnóstico. ¿Cómo estás, Napo? Bien, ya listo para este episodio nuevo. Habíamos estado con otras invitadas, pero bueno, ya se reincorpora Napo y me parece que es un tema bien importante, sobre todo porque pues tú, Napo, estás autodiagnosticado. Entonces, gente sí se ha acercado a preguntarme como sobre el autodiagnóstico, etcétera, cómo llegaste a él, y todo lo que conlleva, ¿no? La importancia, los beneficios. Entonces, platícale a la gente un poquito cómo fue que llegaste, con la historia, así que la historia de tu autodiagnóstico. Pues desde pequeño, como ya los que han seguido la página lo saben, desde pequeño yo fui diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad. Eh, para los 90, que fue cuando se me hizo el diagnóstico, pues era casi lo único que te podían diagnosticar. Era muy difícil que te diagnosticaran en ese entonces autismo. Eh, pero eh, después de varios años, eso fue como a los 7 años. Ya después de eso, a los 25, sí, 24, 25, sí, 25, fue que bueno, yo empiezo mi proceso de recuperación del alcoholismo. Y después de estar 3 meses en rehabilitación, pues saliendo fue que empecé a a querer encontrar más información sobre la condición que yo tenía, que al principio solo sabía que era déficit de atención. Entonces empecé a investigar, vi que muchas personas autistas están diagnosticadas con déficit de atención, eh, y de ahí fue que empecé como, digamos, a seguir el caminito, ¿no? Empecé a ver cómo la mayoría de las formas en las que yo reaccionaba a los estímulos tenían mucho que ver con el autismo. Empecé también pues, a investigar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el steaming, y empecé como a conectar las partes, ¿no? Empecé a ver que pues sí, muchas de las cosas que yo hacía no solo tenían que ver con el déficit de atención, sino también con el autismo. Y fue que, pues ya eso fue a los 25 que empecé, como a los 27 más o menos, después de pues, investigar todo lo que podía investigar, incluidas las páginas raras de Facebook. Pues fue que llegué a la conclusión de que sí, yo tengo autismo. Al principio, como a los 2, 3 meses, pensé que era Asperger's, pero pues me di cuenta que no es como a ese nivel de autismo, dentro de ese rango del autismo no estoy, pero sí estoy dentro del espectro. Ok. Entonces tú ¿cuáles fueron como las primeras páginas que te metiste? Supongo que aparte de Horizon Speaks, ¿qué otras páginas te encontraste por ahí? Pues al principio eran páginas precisamente capacitistas, porque pues es lo primero que encuentras, como que gente buscando una solución, en vez de gente solo investigando y sabiendo si son autistas o no. Y sobre todo muchas mamás que tienen niños, que no se quedan quietos, como ellas Ujú, dicen. ujú. Este,
Pues fueron en realidad, al principio y en esa época, hace casi 7 años, pues eran puros grupitos de Facebook. No había páginas tal cuales, porque todavía no había monetización. Entonces Ok, todavía no había páginas. Eran nada más grupos. eh, entonces, pues, dentro de los grupos encontrabas gente que era autista y que los habían pasado por las torturas de ABBA. de ABBA. Entonces, pues, muchos de ellos, como te digo, al principio pues, era mucha gente odiando a los neurotípicos por haberles hecho los que les hicieron. Claro. Este, pero ya después te vas encontrando como gente que ya también tiene un poquito más de tiempo investigando o que ya tiene un diagnóstico directo. También parte de doctores que sí están como buscando la aceptación en vez de la solución. Sí. Eh, Desafortunadamente son los menos, pero sí los hay. Nada más pues, el chiste es encontrarlos, ¿no? Porque pues incluso en la página de Instagram de autismo incondicional siempre te encuentras gente que te pone primero en la cara su diploma de psiquiatría o de psicología, Ujú, y te dicen, no, así no es. A mí me enseñaron que es esto y esto. Y ujú, pues sí, se entiende que este, pues eso es lo que te enseñó un neurotípico, ¿no? Entonces, ujú. pues es lo que estamos intentando cambiar aquí, ¿no? El, Exacto. el que te condiciones a que si te dijo el viejito que se decía persona con autismo, pues no. O sea, son cosas así, ¿no? Pero como te digo, así al principio siempre encuentras eso, como querer encontrar cómo solucionarlo en vez de querer encontrar cómo mejorar tu calidad de vida. Y cuando empezaste con tu autodiagnóstico, ¿empezaste a seguir como bloggers autistas en inglés? ¿Hay algunos nombres que te acuerdes que te hayan ayudado más? ¿Algunas personas o algunos profesionales que te acuerdes que te hayan ayudado más? No me acuerdo porque ya fue hace mucho. Y yo con los nombres siempre soy pésimo. Ujú, Este, pero me acuerdo que había uno. Sí, la mayoría era en inglés, no había, en español no había nada. ujú, Este, era uno, desde el principio ya empezaban a usar como la abejita. Me acuerdo que el logotipo era como de una abejita. En ese entonces era así nada más como una forma de una abejita medio grandota. sí, Este, y otro eh, que era como un blog de una chava que era autista. ajá, Este, pero era así como muy informal, porque al principio, como te digo, como eran grupos, pues era gente que sí, a veces tenía ganas de hablar y pues no encontrabas así como ahorita que estamos haciendo así pláticas y así, sino nada más eran cuestiones de que encontraban un pedazo de información y lo compartían y ya sobre de eso se hacía la discusión. ujú, De cómo ellos lo tenían, ese tipo de información, o cómo llegaron a entender el por qué se comportaban de cierta forma. Y eso también ayuda, porque como no hay dos autistas iguales, exacto. pues empiezas a encontrar por qué esta persona reacciona de diferente forma que la otra persona. Igual hay gente que no quiere hacer steaming porque ya está acostumbrada a que lo tiene que esconder. Ujú, eh, y hay otras personas que dicen, no, pues yo en mi casa, afortunadamente algunos dicen vivo solo y pues puedo estar moviendo la espalda de arriba, de atrás para adelante todo el día. ujú, Y otros que dicen, no, pues es que si yo empiezo a hacer eso, pues en la escuela se burlan de mí. O sea, empiezas a ver como esas diferentes cosas claro. y es como, ahora sí que es como todo, ¿no? Tienes que jalar o ver si tú estás reaccionando de esa forma, cómo tú reaccionas, si es que reaccionas tú con eso o no.
y, pues ir uniendo las piezas para poder llegar a un diagnóstico ya más estudiado. Claro. Por ejemplo, ¿llegaste a encontrarte gente que hiciera lo que se conoce como gatekeeping? Gatekeeping, para quien no sepa qué es, por ejemplo, gente que tiene un diagnóstico formal, entre comillas, y usa como muchas palabras como muy médicas y como muy técnicas. Y cuando llega una persona nueva al mundo del autismo a querer autodiagnosticarse, empiezan a como a atacar o a invalidar su autodiagnóstico y como a decirle como muchas palabras así, ¿sabes? Muy técnicas y como gatekeeping, o sea, literal es como alguien que está guardando una puerta, como cuidando la puerta, como para que no entre más gente a querer autodiagnosticar. Sí. No sé si tú lo encontraste al principio o lo encontraste ya después conforme fuiste avanzando en tu camino. Ah, siempre, porque muchos psicólogos también están metidos en esos grupos y siempre dicen, no se autodiagnostiquen, es como automedicarse, no sirve de nada. Y yo, no, Ajá, pero pues es precisamente porque pues, en algunos casos pues es gente que vive de eso, ¿no? sí, Entonces, pues obviamente un dentista no te va a decir, pues sabes qué, si te lavas los dientes de tal o tal forma, pues es lo mismo. No te lo va a decir porque pues, es su chamba, ¿no? ajá, Un mecánico no te va a decir, no, pues es que tú puedes cambiarle el aceite a tu coche y te va a salir 1,000 pesos más barato que conmigo. No te lo va a decir, porque sí, pues es su chamba. Este, entonces, eso pasa con los psicólogos y con las personas que ya están diagnosticadas por un psicólogo, psiquiatra, neurólogo. Este, sí. pues en algunos casos, dependiendo de la formación que tiene la persona, es que sí llega a ponerse de Gandalf enfrente de Smog y decirle, ¿sabes qué? Pues, tú no vas a pasar, ¿no? Ajá, O sea, ¿por qué? Porque pues mucha gente le costó mucho dinero tener ese diagnóstico, le costó eh, tal vez un precio emocional también. sí, sí, Entonces, pues lo primero que hacen es querer proteger eso y darle como un valor extra el hecho de tener ese diagnóstico por un psicólogo o por un neurólogo, o por quien sea, profesional. sí. Eh, Porque para ellos, pues, es como importante que lo diga una persona con un papelito que dice que estuvo 5 años sin dormir. Exacto. Entonces, es ahí donde pues llega esas personas que llegan a menospreciar el hecho de que tú también investigaste y pues tú también estuviste metido. O sea, yo no estuve 5 años sin dormir, yo estuve 2 años buscando la información sobre mi condición. O sea, porque una Claro. persona igual que tú, que tiene un estudio, pues sí, estuvo 5 años sin dormir, pero sabe de todo el cuerpo humano, de todo el cerebro. Ajá, Entonces, son diferentes las formas en las que llegamos a la misma conclusión. justamente, sí, estoy de acuerdo. Porque dentro de la misma comunidad autista hay este gatekeeping, como dices, o sea, gente que dice, no, es que a mí me costó sangre, sudor y lágrimas, ¿y por qué vas a venir tú a quererte autodiagnosticar? O sea, es otra vez invalidar la experiencia de las personas, invalidar su sufrimiento, su querer buscar respuestas, ¿sabes? Y no son las olimpiadas del sufrimiento. Y no es que, ay, pues tú te mereces una medallita de oro porque tú sufriste más. O sea, eso no se puede medir, eso es subjetivo y todas las experiencias son válidas. Y mi siguiente pregunta sería, en torno a hace 7 años, creo que todavía estaba, bueno, obviamente todavía estaba el DSM-4 y todavía estaba la CIE-10. En ese momento se hacía una diferenciación, como bien mencionaste, entre Asperger y autismo. Tú mismo dijiste, bueno, acabas de comentar
que tú te asumiste como autista, no te asumiste como Asperger. Em, y ahora, ya con el DSM-5 y con la CIE-11, el término Asperger desaparece. Em, y fíjate que la otra vez en Instagram, por si no nos siguen, pequeño comercial, síganos en Instagram, en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Facebook también estamos en TikTok. Bueno, ¿te acuerdas que hice como un pequeño poll, una pequeña encuesta para saber por qué la gente se seguía llamando a sí misma como que tenía síndrome de Asperger en vez de decir soy autista? No sé si te acuerdas un poquito lo que me comentaste de como por qué la gente sigue como aferrada o sea, lo respeto. Sí, a ver, si tú persona autista que me estás escuchando, sigues considerándote como que tienes síndrome de Asperger, es muy válido, adelante. Y mándanos un mensaje y compártenos por qué tú te consideras todavía con Asperger. Pero tú, Napo, me comentabas algo esa vez que hice, ¿no? La encuesta, como, es que no me acuerdo si me dijiste como que es como parte de, como que es algo más bien emocional, como quererse asumir como Asperger. Ya no me acuerdo muy bien qué me habías comentado. ¿Tú te acuerdas? Pues no me acuerdo. Eh, no, pues muchas de las veces, pues hablamos y sobre todo, o sea, yo digo las cosas congruentemente Ajá. y sí las pienso en el momento, pero pues es muy difícil como mantener esa retención a corto plazo de lo que dije. Eh, entonces, a lo que vamos con la pregunta es, pues mucha gente como que lo toma como, sobre todo si tienes digamos, ese certificado de autenticidad de que eres Asperger, pues adelante, ¿no? Si a ti te gusta, pues chido. O sea, si en realidad tienes Asperger, lo que yo te diga te va a valer tres pepinos. Ajá. Entonces, es como te digo, o sea, muchas de las personas sí van a tener su certificado de Asperger, pues yo también tengo un certificado Krav Maga y no quiere decir que soy un asesino. O sea, Ajá. muchas personas que les dieron ese certificado de Asperger, pues esa autenticación de que tienen síndrome de Asperger, pues porque el médico le tiene que poner nombre a algo, ¿no? O Ujú. sea, porque a lo mejor porque los papás también estudiaron un chingo de Asperger. Ujú. Entonces, quieren que su hijo sea Asperger. Ajá. Es lo que están buscando. Te digo, la estrellita dorada que dice aquí arriba, ¿no? Sí. Este, entonces, muchos de los doctores también se ven presionados por los papás por Mm. encontrar ese diagnóstico de Asperger. Ujú. Entonces, pues obviamente que si te pones a buscar solo de un lado, pues vas a encontrar, ¿cómo se dice? Vas a encontrar traits, Sí. Rasgos. vas a encontrar esos rasgos que son de Asperger. Ujú. Entonces vas a decir, sí, entonces sí se hace es Asperger. Y el papá va como la niñita de Why Not Both, así que la van a Ujú. levantar al cielo y le van a hacer una fiesta. Este, pero pues al final del día, si tú encuentras que aparte del Asperger que te diagnosticó el psicólogo o el neurólogo, quien te lo haya diagnosticado, tú encuentras que aparte de eso tienes otros rasgos que entran dentro del espectro, pues entonces tú también ahí tienes la responsabilidad de no solo quedarte con el diagnóstico que te dio el doctor o el médico, sino tú también encontrar por dónde tú puedes tener otros rasgos del espectro autista. Si no quieres, si estás contento con llamarte Asperger, pues, adelante, ¿no? Pero si tú tienes esa curiosidad o no sé, nada más quieres hacer un test de Facebook, este, pues sí, puedes ir encontrando esos rasgos
que te van a diferenciar de solo tener un diagnóstico de algo específico. Sí. ¿Por qué? Porque el Asperger es muy, muy específico. O sea, tienes que ser completamente, o sea, es como si nos vamos a los lados, digamos, del espectro. El Asperger es como un autismo no extremadamente severo, pero sí severo. O sea, Pero ese es el como lo malo, ¿no? Dividir como de qué tan severo. Es como si yo llego con un neurotípico. ¿Qué tan neurotípico eres? exacto, ¿Severamente neurotípico o levemente neurotípico? O sea, se escucha igual de exacto. tonto decir, ¿qué tan autista eres? O sea, esas etiquetas funcionales, como, como Es dijiste tú, tu estrellita, ¿no? Tu estrellita dorada, es exacto, que tú sí eres funcional y tú sí eres listo y tú sí hablas y tú, entonces, o sea, eres exacto. casi neurotípico. Entonces, ¿tú Ah, vales más? Pues es no, ¿no? esto, es a lo que vamos. El Asperger, si nos vamos al Asperger, o sea, el Asperger que es una condición médica, entonces Ujú, nos tenemos que ir al rango médico. ujú, Entonces, en el Asperger, eh, el rango médico es un autismo severo a muy severo, ujú. o sea, no a extremo, porque es diferente. Pero en el Asperger tienen diferentes, digamos, eh, aspectos eh, en cuanto a relaciones interpersonales que muchos autistas no llegan a tener, sobre todo en el aspecto de empatía. Pero es que la empatía, hay muchos tipos de empatía. Hay 4 tipos de empatía. Y una cosa es la empatía y otra cosa es la teoría de la mente. Ahí por ahí tenemos un poquito de contenido al respecto en un IGTV, donde platico como qué es la empatía y los tipos de empatía y la diferencia con la teoría de la mente. Y es por eso que, bueno, cabe mencionar que Asperger, o sea, ya está desactualizado. Si tú vas con un médico, con un neurólogo, psiquiatra, psicólogo, y te quiere diagnosticar Asperger, o sea, mejor busca a alguien que sí esté actualizado y que sepa y que te diga, ok, mira, te lo voy a poner porque en este país donde vivimos todavía tengo que ponerte Asperger, pero que sepas que eres autista. O sea, yo te lo tengo que poner porque este es un documento oficial y en este país todavía se usa la CIE-10, en este país todavía se usa el DSM-5. Entonces te tengo que poner eso, aunque tus necesidades de apoyo, entre comillas, sean nivel 1, entre comillas, porque los niveles de apoyo son cambiantes y a lo mejor tú que me estás escuchando, personas que nos están viendo en YouTube, tú dices, ay, pero es que ustedes hablan. No, pero es que ustedes no parecen, otra vez, no parecen autistas. Pero ustedes no saben las necesidades emocionales de apoyo que tenemos. O ustedes no saben cuánta energía ocupamos para estar hablando. Ustedes, o sea, ustedes no saben todo lo que hay detrás. Entonces dejemos eso de que, pues como no se ve, pues entonces no existe y entonces aquí está tu estrellita y eres casi neurotípico y felicidades porque eres casi neurotípico. O sea, hay que quitarse eso de la mente. Como bien dijiste, Napo, o sea, sigan investigando. Si están en el proceso de autodiagnóstico es totalmente válido y no se dejen engañar, ¿no? Por gente que no les quiera abrir las puertas del autismo como si fuera un club o como si fuera, o sea, nada que ver. Ajá, no es un antro autista, ¿no? Exacto. Sí, y no escuchan a la gente que les dice es que nada más quieres llamar la atención. O sea, ¿qué ganancia hay en ser una persona con discapacidad? Quisiera yo saber en este mundo capacitista, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Es que nada más quieren llamar la atención o nada más quieren y Pues nada es que que ver. también, si nos vamos a esas de llamar la atención, pues qué clase, qué parte de persona neurotípica no quiere llamar la atención. Exacto. O sea, ¿Ya esa nos vamos? ajá, si nos vamos a los trabajos, siempre encuentras a la persona que está lamiendo las botas al jefe. Tú sabes Ajá. por qué lo está haciendo, él sabe por qué lo está haciendo, pero el jefe es neurotípico y no sabe a lo mejor y piensa que nada más es una persona que le gusta platicar con él y ya. O sea, O le gusta que pero, le hagan eso, que le pongan atención, ¿no? ajá, exacto. Llamar la atención. Entonces, pues, llamar la atención lo quiere hacer todo el mundo. Eso no Sí, es un aspecto autista o no, es un aspecto de humano. exacto, ¿no? Si nos fuéramos a eso.
Y pues nada, para las personas que estén buscando un autodiagnóstico, adelante, sigan, escríbanos, pregúntenos, acérquense a la comunidad autista. Como bien dijo Napo, sí hay gente como que sigue diciendo, no, es que yo soy Asperger y yo soy listo y yo soy de altas capacidades y mi coeficiente intelectual. Aléjense de esa persona o de ese tipo de grupos. Y busquen gente que les apoye a buscar información, que les dé información. No hay una sola manera de hacer steaming. Hay steaming visual, auditivo, olfatorio, del tacto, del gusto, propioceptivo, o sea, moviéndose. Sí, hay muchos tipos de steaming. eh, Hay muchos tipos de hiposensibilidad, de hipersensibilidad. Entonces, continúen en su camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. No se dejen apantallar por profesionales, entre comillas, que les quieren decir cómo vivir y cómo ser y lo que son y lo que no son. Aguas con eso. Y acérquense a la comunidad autista que acepta la neurodiversidad, porque la neurodiversidad incluye a las personas neurotípicas. La neurodiversidad nos ve a todos como parte de la diversidad humana, incluyendo las personas neurotípicas, y se sabe y sabemos que necesitamos unos de otros. No nos podemos aislar porque estamos conectados. La pandemia creo que nos enseñó eso, que lo que pasa en China afecta a México, a Brasil, en Europa, en África, en todos lados, ¿sí? Entonces, acérquense a esas personas que no les quieren como alejar, sino que quieren hacer comunidad. Y aguas también, porque dentro de la comunidad, aunque haya gente que trabaje un poquito bajo el paradigma de la neurodiversidad, también podemos llegar a ser cerrades, podemos llegar a enojarnos, o sea, somos personas, ¿sí? Entonces tampoco hay que ponernos a la comunidad como en un pedestal. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras áreas de oportunidad, nuestros retos, pero al fin y al cabo eso no tiene por qué ser un detrimento, ¿no? Como una barrera si, para que una persona busque su autodiagnóstico, se asuma autista y esté orgulloso de su identidad autista. Y no sé, Napo, algo con lo que quieras ahondar sobre tu autodiagnóstico. Pues a mí me ayudó mucho en entenderme a mí, Ujú, eh, a saber que puedo encontrar las herramientas para evitar mis triggers, ujú, para mejorar mi forma de interactuar con las personas, saber por qué a veces puedo estar como harto de hablar con alguien, sí, eh, de repente estar con una persona bien y de repente, no sé, gritarle o enojarme, irme. Este, Ayuda precisamente a entender el por qué estás así y te ayuda también a evitarlo, más que nada evitarlo por la relación que tienes con la persona. O sea, si es una persona extraña, pues, si no te importa, pues si agarras, te vas y ya, y pues nadie te dice nada, ¿no? sí, bye. Pero generalmente puedes llegar a dañar las relaciones personales que tienes con tu familia, con un novio, con un amigo, este, que la persona, pues obviamente cuando lo hagas nada más se va a sacar de pedo y pues igual y te perdona y ya. Este, pero pues hay veces en las que tu impulso es muy agresivo y puede que deteriores esa relación con la persona, ¿no? Entonces ahí es en donde ya te está afectando en tu vida personal porque igual y esa persona te importaba, pero pues un impulso fue lo que agarró y mandó todo para la calle, ¿no? Este, Ujú, y pues el autodiagnóstico, como te digo, o sea, me ayudó para entender las formas en las que yo interactúo con las personas, en cómo me afecta a mí el, el, el tiempo en el que estoy, el lugar en el que estoy, las cosas que escucho. Entonces me ayuda a tener unas relaciones más este,
como Más más sanas. tranquilas conmigo mismo, Sí, sobre todo, porque pues obviamente muchas de las personas autistas después de que hicieron las cosas, las sienten de nuevo cada vez que se acuerdan. sí, Entonces eso es muy, muy, pues desgastante. sí, Si, sobre todo si estuviste constantemente eh, teniendo experiencias negativas con interacciones con otras personas. claro. Este, entonces, si tú sientes, o sea, no quiere decir que solo porque haces eso ya eres autista o solo porque sientes, o sea, es muy difícil de explicar porque es la misma emoción que tuviste en el momento, este, esa exacta emoción la sientes en el estómago, la sientes en la cabeza, la sientes en todo el cuerpo, cada vez que te acuerdas de esa memoria, cada vez que tienes ese recuerdo llega con todo, no llega nada más con, como, ah, sí, me acuerdo que una vez hice esto, no, Exacto. o sea, es toda la emoción y es muy difícil para una persona neurotípica entender cómo es que puedes volver a tener bueno, no es sensación, Sí, es esa emoción, o sea, sí. es muy Oye, difícil. pero ahorita que dices eso, que otra persona neurotípica lo entienda o que una persona neurotípica entienda, ¿tú has solicitado ajustes? O sea, tú has dicho, ok, estos son, como que este es mi perfil sensorial y estos son mis detonantes. Y en base a ello, tú has solicitado ajustes a personas, como decir, a ver, en nuestras interacciones, por favor, necesito que hagas esto y esto y esto. Ah, sí, con mi novia, porque pues vivimos juntos, Ajá. este, viviendo ya con la persona, es muy difícil para empezar que no sepa que eres autista. Si se lo estás escondiendo, pues no vas a tener una relación bien. Ujú, Este, pero sí, o sea, yo le digo, ¿sabes qué? Este, a veces me tienes que gritar, porque tú me estás hablando desde una habitación hacia al lado, ujú, pero para mí no estás a un lado. Para mí tienes una pared, tienes una pantalla de televisión que tiene el volumen en el 10, o sea, que para ti está bajito, pero yo lo escucho. Escucho al gato que está jugando con su canica. Escucho al perro que está a 2 cuadras ladrando. Entonces no te estoy escuchando a ti, estoy escuchando todo lo demás. ujú, Necesito que me grites. ujú. O sea, si yo te hablo a cierto volumen es porque a ese volumen necesito que me hables en ese momento. No estoy diciendo que estemos así a un lado platicando y me grites de repente. No. Ujú, Pero si estás relativamente lejos, sí necesito que me hables más fuerte. Este, si en un momento, ya estoy saturado, nada más voy a agarrar y me voy a ir. No es porque esté enojado, sino es ujú. porque necesito silencio, necesito estar nada más así como, este, sin estímulos un rato. Y Muy ya. bien, súper. Sí, desde ahí la importancia del autodiagnóstico, que tú puedas mejorar tu calidad de vida y tus relaciones con las personas que te rodean sean más sanas, más amigables, comprensivas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la Sí. importancia también. Y es también, como decía mi papá, es para que te perdones de las cosas que hiciste. O sea, Ujú. ¿por Para qué? sanar, Exacto, porque igual y no sabías lo que estabas haciendo realmente. O sea, claro. igual y con diagnóstico tienes una idea de, de un diagnóstico, digamos, médico. Tienes una idea de por qué hacías lo que hacías. Eh, pero muchas de las veces, a menos que tengas como una terapia junto con tu psicólogo que ya después del diagnóstico empieces a hablar de tu vida y de lo que has hecho, lo que quieres hacer, muchas de las veces solo te dan el diagnóstico y te dicen, ah, pues sí, es esto y ya. Ujú, Pero no te dan como un seguimiento en algunos de los casos. sí, Este, un seguimiento, digamos, pues, como tú dijiste, para sanar, ¿no? claro. Para ayudarte a encontrar ese perdón contigo mismo y también de tu parte, poder hacer las paces con otras personas y contigo mismo. Exacto.
O Muy sea, bien, no, Napo, sí. no excusa el hecho de que hayas hecho las cosas que hayas hecho, nada más te ayuda a entender el por qué las hiciste y te ayuda a, a poder explicarle a los demás que lo hiciste por esta y esta razón, eh, pero estás mejorando tu forma de ser y igual también puede ayudar a sanar esa relación con otras personas. Exacto. Y además, recordemos que todos, todas, todes hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y conocemos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que a lo mejor va a haber gente que tú dices, pero ¿cómo me pudo hacer eso? Neurotípica o autista. Pues lo hizo porque fue su manera de reaccionar que mejor tenía. A lo mejor, o tal vez esa manera estuvo muy fea y muy pinche, pero es lo mejor que pudo hacer en ese momento con las herramientas emocionales con las que contaba. ¿Es justificación? ¿Le da derecho a lastimarte o viceversa que tú hayas lastimado a alguien? No, pero tómalo en cuenta porque nadie nace sabiendo todo, nadie nace con herramientas, nadie nace sabiendo hacer ajustes para otras personas. Entonces, esa es la importancia, el perdón, la sanación, pedir ajustes y hacer ajustes contigo mismo, ayudarte, pedirle a otros que te ayuden, solicitar apoyos, etcétera, etcétera. Muchos, muchos beneficios del autodiagnóstico. Tardío, si así le quieren llamar, pero para mí nunca es tardío. Nunca es demasiado tarde para empezar a ser feliz, para empezar a sanar, para empezar a perdonarte y a perdonar a otros. Y pues es todo el tiempo que tenemos por el día de hoy. Pero muchas gracias, Napo, por compartir tu experiencia de autodiagnóstico. Estoy segura que le va a ayudar a muchísima gente. Y nada, pues síganos en todas las plataformas. Estamos en todos lados como @autismo incondicional. Muchas gracias, Napo. Sí, gracias también a ti por la plataforma y pues sí es importante que la gente, como te digo, si ya tienen un diagnóstico médico, continúen indagando eh, y pues continúen conociéndose. Lo más importante es conocerse uno mismo para poder eh, tener una vida más saludable emocionalmente. Justamente. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima y recuerda que amar es aceptar.